en el nombre de Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah, alabado sea Allah, lo alabamos, buscamos ayuda y perdón, y buscamos refugio en Allah de los males de nuestras almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie le puede desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiarlo. Doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, solo sin asociados, y doy testimonio de que Mohammed es su siervo y su mensajero. Hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, que la paz, bendiciones y misericordia de Allah sea con todos ustedes. Nuevamente, nuestra charla hoy va dirigida principalmente a los nuevos musulmanes y a la umma en general. Los temas fueron extraídos del libro Shar al-Durus al-Muhima li-Amad al-Umma, que no es sino la explicación a importantes lecciones para todo musulmán. Es un libro muy conocido, escrito por el imán Abdul Aziz ibn Abdul ibn Baz, rahimahullah, y mencionaremos las explicaciones contenidas en el libro, traducidas del Sheikh Abdul Razak al-Abad, y haremos también referencias a algunas explicaciones traducidas del mismo libro del Sheikh Haytham ibn Mohammed Jamil Sarhan, que Allah le preserve, quien llegó a instruir a la gente en el Masjid al-Haram, en la mezquita del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que Allah le conceda bendiciones y perdón a sus padres y a todos aquellos que le facilitaron este material. Amén. La pregunta, ¿por qué estudiamos hoy estas lecciones? La respuesta es porque son sumamente importantes, como el autor lo ha mencionado en su libro, y porque los eruditos han aconsejado que las estudiemos. Así tan claro, hermanos y hermanas. Y bueno, dentro de los 5 pilares del Islam, el primero y más grande de ellos es el testimonio de que nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah y que Mohammed es el mensajero de Allah. Y esto incluye explicar el significado de esta declaración y aclarar sus condiciones. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. En cuanto al significado, la ilaha, nada tiene derecho a ser adorado. Esta es la negación de todo lo que se adora aparte de Allah. Illa Allah, excepto Allah, es la afirmación, la adoración de Allah sin asociados. Hermanos y hermanas, el Islam tiene pilares en los que se basa. El pilar es el flanco más fuerte de algo, sin el cual no podría sostenerse. Los pilares del Islam son como las columnas de un edificio, y la casa no se construye sino sobre pilares, y no puede haber pilares si no está anclada por cimientos. Así, los pilares del Islam son sus columnas y cimientos, y son su lado más fuerte y firme, que se necesita para que se mantenga de pie. El Islam es sumisión a Allah con tawhid. Quien se niegue a someterse a Allah es arrogante, y quien se somete a otro que no sea Allah junto a él es un asociador, es decir, una persona que comete shirk. Con esto se sabe que el Islam contradice 2 asuntos, la arrogancia y el politeísmo. El Islam está construido sobre 5 pilares que fueron aclarados por el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith de Ibn Omar radiallahu an. El Islam se asienta sobre 5 pilares: el testimonio de que nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah y que Mohammed es el mensajero de Allah, en establecer la oración regular, en pagar el zakat, en realizar el hajj y ayunar en el mes de Ramadán. Ahora bien, el más grande de estos pilares y el de mayor categoría es el testimonio de que nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah, nada ni nadie, y que Mohammed es el mensajero de Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo mencionó en primer lugar en este hadiz. Dijo, el Islam está construido sobre 5 pilares.
el testimonio de que nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah y de que Mohammed es el mensajero de Allah. Los dos testimonios de fe, el testimonio de la unicidad de Allah y el testimonio de que su profeta es un mensajero, es el mayor pilar del Islam. Es más, es el fundamento de la religión y la base sobre la que se construye. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Afdalu al-dikri la ilaha illa Allah. La mejor remembranza de Allah es pronunciar: nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah. No hay más illa que Allah. La ilaha illa Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la mejor de las súplicas es la súplica del día de Arafat. Y lo mejor de lo que yo y los profetas anteriores a mí hemos dicho es: la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah, único sin asociados, y a Él pertenece todo cuanto existe, y a Él pertenece la alabanza, y Él es el poderoso sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, por esta razón Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِي. Y a todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti, les revelamos: ciertamente no hay más divinidad que yo, adórenme pues solo a mí. Esta revelación, hermanos y hermanas, fue el tema principal. Adelante. Esta revelación fue el tema principal de la da'wa de los mensajeros y la esencia de su mensaje. Y la primera declaración que su pueblo oía de ellos, lo primero con lo que se dirigían a su pueblo era: Ahbudullaha ma'alakum min ilahin ghayruh. Adoren solo a Allah, no tiene ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. El Sheikh Abdul Ibn Baz, rahimahullah, instó a que la enseñanza de los dos testimonios de fe requiere explicar a detalle sus significados, junto con aclarar las condiciones. Las condiciones de nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah, y consisten en la negación, es decir, negar todo lo que sea adorado aparte de Allah. No hay divinidad, no hay Dios. Hay que descreer de cualquier falsa divinidad, excepto Allah. La afirmación excepto Allah. Afirmación de que la adoración sea exclusivamente, únicamente para Allah, creer en Allah. Entonces, la afirmación y la negación, así que memorizarlos. Así pues, se trata de una afirmación construida sobre dos grandes pilares y dos sólidos cimientos. No hay tauhid, declaración de unicidad de Allah, sin ambos, la negación y la afirmación. Hermano y hermana, pongamos atención. La negación es general, se aplica a todo lo que se adora que no sea Allah, ya sea un objeto inanimado, un animal, la vegetación u otra cosa distinta. Sin embargo, la afirmación es específica, afirmando que la adoración en todos sentidos de la palabra es solo para Allah. Quien niega todo lo que es adorado aparte de Allah y que hay que descreer de ellos, pero no afirma excepto Allah, no es una persona de tauhid. El que niega pero no afirma no es una persona de tauhid. Y quien afirma creer en Allah pero no niega todo lo que sea adorado aparte de Allah, no es una persona de tauhid. Quien afirma pero no niega no es una persona de tauhid. Entonces, hermanos y hermanas, una persona no será gente de tauhid sino por la negación y la afirmación. No hay divinidad que merezca ser adorada excepto Allah. Esa es la afirmación y la negación. Como Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado, y Allah ha ordenado adorarlo solo a él. وَقَدَّ رَبُّكَ
la ta'budu illa iyahu. También dice Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Y no se les ordenó sino que adoraran a Allah sinceramente a Él en la práctica de adoración recta. No se les ordenaba que más que adorar exclusivamente a Allah con una fe pura y sincera. También Allah dice, la adoración pertenece exclusivamente a Allah. Allah lillahi dinul khalis. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Y Allah dice, y adoren solamente a Allah y no asocien nada con Él. Y recuerda, oh Mohammed, recuerda a tu gente cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo, le dijo, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Le dijo, solo adoro a quien me creó. Le dijo Abraham a su padre, le dijo, me desvinculo por completo de aquello que adoran. A su padre y a su gente les dijo, y solo adoro a quien me creó. También Allah subhanahu wa ta'ala lo mencionó, y ciertamente enviamos mensajeros a cada comunidad para exhortar a su gente a adorar a Allah y alejarse de toda falsedad. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Y ciertamente nosotros enviamos a cada nación un mensajero para exhortar, adorar a Allah y rechazar el tagud, la idolatría, alejarse de toda falsedad. También Allah dice en el Corán, فَمَنْ يَحْفُرْ بِتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Y que aquel que rechace al demonio y a cualquier objeto de adoración fuera de Allah y crea en Allah, también dice, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِعُرْوَةِ الْوُثْقَى la infisama laha wallahu samiun alim. Se habrá aferrado al asidero más firme que nunca se romperá. Se habrá aferrado al Islam y Alá todo lo oye y todo lo sabe. Se habrá aferrado al asidero digno de confianza. Significa la afirmación, nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah, y el tawhid es descreer en los tagut, todas las falsas divinidades o deidades, y creer únicamente en Allah. Y este es el significado de la afirmación del tawhid, nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah, no es una afirmación que no tenga ningún significado o importancia, sino que es una afirmación que contiene el mayor de los significados, la más noble intención y la meta más virtuosa y grandiosa, que es el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. El siervo, el esclavo de Allah, no será una persona de tawhid, excepto llevando a cabo aquello que indica la afirmación. Nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Y esto incluye negar la adoración a todo lo que no sea Allah y afirmar la adoración en todo sentido de la palabra solamente para Allah. Por esta razón, si alguien dice nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah de verdad, no suplicará a nadie más que Allah, ni buscará, por ejemplo, que llueva o ayuda divina, o depositará su confianza solamente y enteramente en Allah y buscará su ayuda, sacrificará un animal, ni hará votos, promesas, juramentos a nadie que no sea Allah, y no dirigirá ningún aspecto de su adoración a nadie más que Allah. Por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, di ciertamente, kul inna salati wa nusuki, mis rezos, mis actos de adoración, di ciertamente mis rezos, mis actos de adoración, wa mamati lillah. Mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, a Rabbil Alamin, el Señor de toda la creación. Con esto, hermanos y hermanas, se sabe que simplemente pronunciar esta declaración no es suficiente,
sino que es necesario tener conocimiento de lo que significa, de sus significados, comprenderlos y comprender su importancia. También es necesario actualizar su propósito e intención de señalar a Allah con unicidad y hacer que la religión sea sincera solo para Él. Subhanallah, hermanos y hermanas, cuánta gente en lo siguiente, que Allah nos proteja y guíe. En cuanto una persona que pronuncia nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah y luego lo invalida con sus declaraciones o acciones, como suplicar a otro que no sea Allah, entonces esto niega la declaración de que nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Por ejemplo, como el que hace súplicas implorando o suplicando a fulano, ayúdame, fulano de tal, haz que llueva, o fulano de tal, busco refugio en ti, o sacrifico esto por ti, hago un sacrificio por ti, oh fulano. La afirmación nada tiene derecho a ser adorado salvo Allah solo beneficia a quien la pronuncia conociendo sus significados y a quien realiza lo que implica y establece su propósito e intención, que es el tawhid, y hace que su religión sea sincera para Allah. Como dice Allah en el Corán, si se les decía a los idólatras de la Meca, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbiru. Si se les decía a los idólatras de la Meca que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, se llenaban de arrogancia. Entendieron que esta declaración significaba que deberían abandonar a sus ídolos y que anulaba su adoración a otros que no fueran Allah. Por esta razón dijeron, ¿acaso pretende, en vez de adorar muchas divinidades, que adoremos solo a una? Es realmente algo extraño. Dice Allah en el Corán, aya'ala alihatan ilaha wahida, inna hada la shay'un ujabu. También dice Allah en el Corán, consideraron este asunto como extremadamente extraño. Entonces empezaron a aconsejarse mutuamente los idólatras que tuvieran paciencia al adorar a sus divinidades, a sus falsas deidades. Decían ellos, si no nos hubiéramos mantenido firmes adorando a nuestras divinidades, poco habría faltado para que nos desviara de ellas. Ina cada la yudiluna an alihatina walaula an sabarna alayha. En Surat al-Furqan. Y dice Allah en el Corán, dice, faman yahfur bitagut wa yu'min billah. Y quien crea, y aquel, dice subhanallah, y quien descrea de las falsas deidades y crea en Allah, faqad istamsaka bil urwati al-udka. Se habrá aferrado al asidero digno de dignidad, de confianza. Se habrá aferrado al asidero digno de confianza, el asidero más firme. Lana fis sama laha wallahu samiul alim. Que nunca se rompe el Islam. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Hermanos y hermanas, esto contrasta con los politeístas de épocas posteriores, ya que no eran tan arrogantes como para pronunciar la declaración del Tawhid, creían en Allah, sabían de Allah. Más bien la repetían constantemente, pero negaban el Tawhid con sus acciones y declaraciones. Suplicaban a los muertos en sus tumbas, buscando ayuda y refugio en ellos, pidiéndoles que eliminen sus penas y que llenen sus necesidades, haciéndoles sacrificios, haciendo promesas, juramentos por ellos y otras cosas. Entonces, ¿de qué les beneficiará pronunciar la shahada? A la gente en México, ¿a qué nos recuerdan esto que acabamos de decir? ¿A los altares el Día de Muertos o no? A los que piensa que se puede pedir a la gente en vida, que en vida antes de morir se les consideraba piadosos, o a los santos, o a familiares fallecidos, etcétera. La gente recurre mucho a eso, subhanallah, que Allah proteja a los musulmanes de caer en ese shirk, en esos actos de politeísmo.
o incredulidad, kufur. En resumen, la afirmación nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah solo beneficiará a la persona que la pronuncie siendo consciente de lo que implica. Como dijo el Sheikh, es la negación de todo lo que se adora fuera de Allah y la afirmación de la adoración que es únicamente para Allah sin asociados. Así que la persona suplica a Allah y le pide ayuda y deposita su confianza en Allah, sacrifica y hace juramentos, promesas y votos solo a Allah y no dirige ningún aspecto de la adoración a nadie que no sea Allah. De la explicación de las condiciones la ilaha illallah son como, dice la explicación que son como las aristas, como los dientes de una llave. La ilaha es la llave del paraíso y se refiere a que toda la recompensa al pronunciar la ilaha illallah que se encuentra en el Corán y en el Hadith depende de la presencia de las siguientes condiciones y las enumeraron como 7 u 8. La primera, conocer su significado, el significado del testimonio de fe. La primera condición, el Sheikh dijo, en cuanto a sus condiciones, son el conocimiento que niega la ignorancia. Hay muchos versículos que explican el significado de que nada tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Como dice Allah en el Corán, U'budullaha ma'alakum min ilahin ghayru. Dice, adoren solo a Allah, no tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Y también dice, y adoren solamente a Allah y no le asocien nada, no le asocien a nadie. Hermanos y hermanas, el testimonio de fe de nada beneficia a quien ignora su significado. Por lo tanto, es imprescindible explicarle a la gente, a aquella persona que quiera aceptar el Islam, que conozca cuando menos qué significa la shahada. Mucha gente la pronuncia hoy día en las redes sociales, en eventos públicos, sin saber qué significa. El profeta, que Alá le conceda paz y bendiciones, dijo, quien muera sabiendo que no se debe adorar a ninguna divinidad excepto Allah, entrará en el Islam, es decir, entrará en el paraíso, narrado en Muslim. También dice Alá en el Corán, debes saber, oh Mohammed, que no existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minat wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minat. Y debes saber, Mohammed, que no existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él, y pide perdón por tus faltas y por las de los creyentes, hombres y mujeres. También dice Alá en el Corán, y los ídolos a los que los idólatras invocan fuera de Alá no tienen poder de interceder por nadie. Wala yamlikul ladina yad'una min dunihi shafata illa man shahida bil haq wa hum ya'lamun. Solo podrán interceder con el permiso de Allah quienes den testimonio de la verdad, es decir, quienes den testimonio sobre la unicidad de Allah con pleno conocimiento.